En los años 80 y 90, las siglas GTI inundaron la parte trasera de los coches. Muchos deseaban tener esas siglas, a pesar de que unos cuantos no sabían ni su significado. Grand Touring Injection. Un término que daba a los coches un plus de potencia, de clase, de deportividad sin discusión. Y es que quien llevaba un GTI, llevaba caballos bajo el capó, quien llevaba un GTI, sabía de coches. Los GTI. Aquellos pequeños grandes coches que tan felices nos hacían. Muy buenas Fasters, muy buenas chicas y muy buenas chicos, o al revés, que esas cosas no tienen importancia. En el vídeo de hoy, os hablamos de una categoría, una nomenclatura o una clase de motor. Sin embargo, dejando a un lado lo que signifique, lingüísticamente hablando, las connotaciones del término van mucho más allá, casi siempre refiriéndose a coches dinámicos y deportivos, de corte compacto. Aunque no siempre un GTI ha sido un compacto, en esta lista los veréis casi todos. Empezamos. Sin duda, nos encontramos con el modelo más emblemático unido a esta nomenclatura. Estamos hablando del 205 GT, un deportivo clásico cuyas cotizaciones no paran de ascender. Lanzado en 1984 con un motor 1.6 de gasolina, de 105 caballos de potencia, un par de años después llegó el Summum, en forma de variante 1.9 de 130 caballos. Pocos quedan en buen estado y menos aún sin tunear. Hay que decir que a este coche le quedaban bien ciertas mejoras, incluso, nos atrevemos a decir, que nos encanta con el kit Dimma. No me podéis negar que los 205 tienen su encanto, y si es un GTI, más todavía, a nosotros nos parece bonito incluso el descapotable. Lo que es una pena, es que queden tan pocos, y los que quedan, la especulación los está declarando inalcanzables. ¿Crees que está justificado ese precio? Durante el restyling del año 1991, Citroën introdujo el AX GT en la gama, con un motor de 1360 cm3 y 100 caballos de potencia, que le permitía alcanzar los 190 km/h de velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en 9,4 segundos. Algo lógico, teniendo en cuenta que su peso era inferior a los 800 kilos. Lamentablemente, quedan muy pocas unidades en buen estado, y esto y el plus que le da ser un pequeño clásico de Citroën, está poniendo su valor por las nubes en las unidades de segunda mano. Es una gran pena que estos pequeños correcaminos, con motores como rocas, y con el concepto de poco peso y potencia suficiente, hayan desaparecido, y hayan acabado la mayor parte de ellos en el desguace. Lo bueno, que la otra parte, los usan para competición y rallies. Larga vida a la XGTI. En el caso del BX GT, como sucede con otros muchos integrantes de esta lista, podemos ver la evolución del propulsor. Así, lo que comenzó en 1987 con un motor 1.9 de 125 caballos, acabó mutando en el BX16 GT, que optaba por un bloque de 16 válvulas y 160 caballos. El modelo en sí, no tuvo mucho éxito en aquellas épocas. Hay que darse cuenta, que era una berlina potente, y que en aquellos años, quizá por algunos miles de pesetas más, tenías otros modelos potentes, incluso alguno de marca premium. El hecho de que en sus días no fuera un superventas, hoy lo hace muy preciado y buscado. Cierto es que muy bonito no es. En el contexto del año en que se fabricaba, había modelos más bonitos y atractivos. Pero ninguno llevaba la suspensión del Citroën, la suspensión hidroneumática que tan famosos los ha hecho y que tan efectiva es. Te costará encontrar uno bueno, si lo haces, cómpralo.
La historia del CX GT comienza en 1977, aunque la variante GT Turbo no llegó hasta 1985, con un motor de 168 caballos, que le permitía superar los 210 km por hora. Además, probablemente, en esta lista no encuentres un modelo más confortable. Sus suspensiones y su interior lo hacían más cómodo que el salón de tu casa. Un clásico entre clásicos y un GT en toda regla. Quizás no hayas visto uno en toda tu vida, y quizás ni lo veas, pero si lo has hecho, valora ese momento porque es legendario. Hablamos de un coche de los que quedan poquísimas unidades y casi todas ellas, restauradas y muy valoradas. ¿Por qué será que a todos los GT les pasa lo mismo? Cerramos el capítulo de Citroën con el entrañable Visa GT, un modelo que seguramente no sea el más deseado, ni el más bonito, pero no deja de ser un GT. En cualquier caso, tenía que estar en la lista. En parte, por su llamativa imagen. En parte, por el motor 1.6 de gasolina, que llegó a alcanzar los 115 caballos de potencia. Del Citroën Visa GT, poco vamos a hablar. Son tan pocas las unidades existentes, que ver uno, se considera milagro. A pesar de no ser el coche más bonito del mundo, hay gente que le tiene cierto cariño. Gente como nosotros. Como primer representante japonés, nos encontramos con el Nissan Sunny GTI, un modelo que no se vendió demasiado en nuestro mercado, comparado con otros modelos como el propio Golf GTI. Por eso, en cierto modo, encontrarse con uno en buen estado puede considerarse un auténtico reto. En el caso del GTI convencional, contaba con un motor 2.0 de 150 caballos. El GTI R, mucho más raro y exclusivo, se usó para homologar el modelo de rallies y contaba con una potencia mucho más elevada, 230 caballos, gracias a un propulsor turbo. Además, también contaba con tracción 4x4. Toda una máquina infravalorada, con un motor que vale mucho la pena. El Nissan Sunny GT, uno de nuestros preferidos. Quizás sea por su motor y porque tiene casi el mismo potencial que muchos de sus hermanos mayores. Me atrevo a decir, que tiene más potencial el motor del Sunny que muchos motores Nissan actuales. Bajo nuestro punto de vista, este GT es una pasada. Volvemos a Peugeot y es que, tras el restyling del año 1996, Peugeot sustituyó la variante XC del 106 por una nueva, y con más tirón deportivo, llamada GT. En resumen, diremos que contaba con un motor 1.6 de gasolina, con 16 válvulas, que disfrutaba de 120 caballos y una puesta a punto un poco menos radical que la del 106 Rally. Y si no lo sabíais, que lo dudamos mucho, este 106 GT llevaba exactamente el mismo motor que el Citroën Saxo VTS. Este concepto, coche pequeño, ligero y con comportamiento deportivo, sabéis que nos encanta, y es una pena, que con el tiempo, se ha perdido este segmento casi para todas las marcas. Eran y son, coches muy divertidos y prácticos para el día a día, quizá por eso se está perdiendo el gusto por conducir. Aunque el 306 fue un vehículo tremendamente exitoso, en lo que a ventas se refiere, es cierto que, como modelo deportivo, no ha conseguido colocarse como uno de los referentes de la firma del León. En el caso del GT, optaba por un motor atmosférico de gasolina, con 2 litros de cilindrada y 16 válvulas, que entregaba 167 caballos, asociado a un cambio manual de 6 marchas. Valores que le permitían alcanzar los 216 km por hora de velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en 7,9 segundos. Toda una buena base para un buen 306 Maxi de Dimma. El 306 GT, ya sabéis que nos encanta, y más aún, si le instalamos el kit Maxi 306 de Dimma. Fuera de eso, es un coche difícil de encontrar, y más, si lo que no quieres es hacer mucha inversión. Es una pena, porque el coche en sí, era y es bueno, aunque lo siguiente, quizás sea mejor.
A la sombra de la estrella de la gama en aquel momento, el RC, el 206 GT también se merece su espacio en esta lista. Dotado de un motor 2 litros de gasolina, con 138 caballos de potencia, contaba con un diseño bastante atractivo. También, con unas prestaciones notables, con 210 km por hora de velocidad máxima y 8,9 segundos en el 0 a 100. Y creo que hablo por todos, tanto este, como los Peugeot anteriores, estaría encantado de aceptarlo como regalo. El 206 GT ha sido, como muchos de esta misma lista, víctima del tuning sin gusto y hay pocos los que se encuentran de serie. Es cierto, que con ese buen motor, muchas unidades acaban en competición, pero a nosotros nos encanta como base racing. Con hacerle 4 cosas, tienes buen resultado. Tras su llegada, en el año 2013, el 208 GT se ha convertido en un digno sucesor del legendario 205 GT. Hoy en día, tras la última actualización, el utilitario francés se sigue asociando a un motor turboalimentado de gasolina, de la familia THP, con 1,6 litros de cilindrada y 208 caballos de potencia. Podríamos decir que nos encanta este 208 GT, pero no es así. Su peso, más de 1200 kilos, no lo hace tan ágil como parece, y sí, rápido es, pero a nuestro parecer, la dirección electrónica hace que el tacto con el coche sea nulo. Lo sentimos por los amantes de este GT. Actualmente, el 308 GTI es el modelo más potente que la marca francesa comercializa. Pero también, gracias a su afinada dinámica de conducción, se sitúa como uno de los mejores compactos del mercado. Aunque en un primer momento también se vendió una variante de 250 caballos, tras el último restyling, el motor turboalimentado de gasolina THP solo se ofrece con 270 caballos de potencia. Os parecerá mentira, pero la diferencia de peso entre este 308 y su hermano pequeño el 208, son alrededor de 50 kilos. Esto hace a este 308 GTI, algo más atractivo que el 208, aunque sea más pesado, también tiene más potencia e incluso más espacio. Ahora volvamos a un clásico. Lanzado a mediados de los 80, este rival de los Golf GTI y Kadett GSI con culata de 16 válvulas de la época, presenta un diseño bastante personal, con una carrocería en la que no faltaban rasgos deportivos, como las características llantas de aleación. Respecto al motor, en un primer momento, optó por el mismo bloque 1.9 del 205 GTI, con 130 caballos, aunque, posteriormente, el GTI 16 aumentó su potencia hasta los 160 caballos de potencia. No fue un superventas y por eso, te costará ver alguno por tu ciudad. Lo cierto, es que si te gusta el tuning, es buena base para un proyecto racing o algo más pulcro. No vamos a ser nosotros quienes te animen a tunear un 309 GTI. Lo raro sería que encontraras uno en buen estado, porque a verlos los hay, pero muy pocos. Y la verdad, a nosotros nos gusta este 309 GTI, no deja de ser un compacto con algo más de maletero. Muy útil, ¿no crees? Antes de la llegada del primer Ibiza Cupra 1996, que, realmente, se llamaba GT 16 voltios Cupra, SEAT comercializó un Ibiza GT, a partir de 1993, dotado de un motor 2 litros de gasolina, con 115 caballos de potencia. En la época, el sucesor del SXi declaraba unas grandes prestaciones, ya que alcanzaba los 200 km por hora y aceleraba de 0 a 100 en 9,3 segundos. Toda una declaración de intenciones de lo que vendría en años posteriores. Directamente, este GTI, nos encanta. De hecho, nos encantan todos los Ibiza gordos. Los GTI de antaño, o sea este y todos los posteriores. Juguetones, rápidos y divertidos, como a mí me gustan.
Si preguntara a 100 personas al azar por un coche que empleara el término GTI, estoy convencido de que un 95% se referiría al Volkswagen Golf. Desde finales de los años 70, el compacto de Wolfsburgo se ha consolidado como uno de los deportivos más famosos y reputados del mundo. También, de los más exitosos, gracias a todas sus generaciones y a multitud de versiones y ediciones especiales. En la actualidad, cuenta con variantes de hasta 300 caballos de potencia, que se pueden combinar con carrocerías de 3 y 5 puertas. Nos encantan los GTI y nos encantan los Golf. Pero, nos gustan más los de años anteriores, incluso diría que los clásicos. Si tuviéramos que comprar uno, seguro que sería un GTI de tercera generación. Aunque al de la segunda tampoco le haríamos el feo. Desde luego, el Lupo fue un urbano bastante curioso. A fin de cuentas, dentro de una misma gama, ofrecía una variante tan frugal como la conocida 3L TDI. Y otra tan divertida como la GTI. Además de una puesta a punto del chasis específica, contaba con un motor de 125 caballos, que asociado a un peso reducido, le permitía acelerar de 0 a 100 en 8,2 segundos. Y claro que nos encanta, es el primo potente de nuestro Arosa. Sí, aunque parezca mentira, el Lupo GTI y el Arosa Sport comparten ciertas piezas y características. Una de ellas, su receta. Conseguir un pequeño coche, aligerarlo de peso lo homologablemente posible, introducir algún caballo más de lo normal y ya lo tienes. Un coche súper mega divertido. Aunque antes tuvo versiones deportivas, como los G40 y GT, el Polo no tuvo una variante GTI hasta 1995. Frente a aquel modelo, de 125 caballos, el Polo GTI actual llega a los 200, gracias al motor 2000 TSI. Sinceramente, nos parece un coche muy divertido y capaz. Ya lo era hace años con su serie GT, y hoy en día lo es aún más gracias a su potencia. Si nos preguntaran, ¿qué elegiríamos? ¿Un Polo GTI o un Golf GTI? Casi creo que contestaríamos un Polo GTI. De hecho, el GTI de los Polo, de primera y segunda generación, nos encanta para un proyecto. Aunque nos gusta más el GTI de 3 puertas. Y de hecho, lleva tiempo en nuestra lista de deseos. No, los GTI no son coches como los otros. Te pueden llevar cada día al trabajo, a la familia de viaje y hasta cargar con una bicicleta y la compra del mes, pero mientras haces todo eso, tan normal en un coche corriente, en un GTI lo haces mejor, más rápido y sobre todo, más feliz. Porque los GTI son los modelos deportivos más compatibles con el uso diario. Un uso diario que te alegrará el alma cada vez que arranques tu GTI. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es una gran pena que el término GTI esté desapareciendo, pero todavía hay esperanza. Espero que os haya gustado y entretenido, regalarme un like y suscribiros, es gratis. Cuidaos mucho y besos a todos. Chao.